Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo desde casa. Estamos aquí haciendo inventos y bueno, estoy emocionado porque sí es posible comunicarme con ustedes, yo acá en casa y allá un grupo de hermanos en la iglesia Vida Eterna y otros también en sus casas. La verdad es que estoy muy conmocionado por varias cosas mientras estaba aquí escuchando la adoración y adorando también al Señor en mi corazón. Yo pensaba en la iglesia perseguida, pensaba en los cristianos en otras partes del mundo que, pues, que tienen que estar encerrados o que tienen que adorar quizás en cuevas o quizás en sótanos, escondidos de manera silenciosa. Y me conmovía muchísimo porque dije, wow, nosotros de verdad tenemos toda la libertad de poder salir. Y ahora que, bueno, una pequeña prueba el estar aquí encerrados, pero me hacía pensar en esto, en qué privilegio tenemos nosotros. Y quiero decirle que el Señor me daba esta palabra ahí de Primera de Reyes, capítulo 19, para la iglesia, para usted que me está escuchando. Y las palabras que el ángel le dijo a Elías, eh, levántate y come, porque largo camino te espera. Levántate y come, porque largo camino te espera. Todavía tiene planes Dios contigo. Todavía tiene Dios proyectos contigo. Todavía Dios quiere hacer cosas en ti y a través de ti. Levántate, come, porque largo camino te espera, iglesia. Así que vamos a cobrar ánimo en medio de las circunstancias, perdón, que estemos viviendo y vamos a alegrarnos un rato, vamos a gozarnos en Dios. También estaba yo conmovido pensando en la iglesia perfecta. La iglesia perfecta no es aquella que tiene las instalaciones perfectas, hermosas. Gracias a Dios nos ha bendecido mucho con instalaciones hermosas, pero esa no es la iglesia perfecta. La iglesia perfecta no es aquella que tiene los mejores aparatos o la mejor tecnología. Esa no es la iglesia perfecta. La iglesia perfecta tampoco es aquella iglesia en donde todo está súper organizado y no hay ningún error y todo sale perfecto y no hay ninguna falla. Esa tampoco es la iglesia perfecta. Dios me decía que la iglesia perfecta es la que está compuesta por personas fieles como usted. Fieles porque a pesar de que no estamos juntos ahorita ya, usted ha decidido conectarse y eso habla de fidelidad. Y eso es una iglesia perfecta. La iglesia perfecta está formada por personas que buscan estar unidos. ¿Sabe? Esto me conmueve porque la persona que busca estar unida a sus hermanos, el cristiano que busca estar unido a sus hermanos de alguna manera, eso hace que seamos una iglesia perfecta. Eso nos da cualidades hermosas que Dios valora. La iglesia perfecta es aquella que está formada por cristianos que buscan la hermandad. ¿Sabe? Buscar la hermandad es algo tan valorado por Dios y es una bendición y es un privilegio poder experimentarla. Y esto hace que seamos una iglesia perfecta. La iglesia perfecta es aquella que busca la humildad, que busca exaltar al Señor por encima de todo. La iglesia perfecta es aquella que busca amarse, que busca amar a Dios, que busca amarse unos con otros. Esos son elementos de una iglesia perfecta, independientemente de instalaciones, independientemente de la tecnología, independientemente de la organización. Una iglesia perfecta es aquella que busca la ayuda mutua, ayudarnos unos con otros. Y hemos sido tan bendecidos estos días, a pesar de las pruebas que mi familia y un servidor hemos estado pasando. Hemos sido tan bendecidos por más de uno, por muchas personas, realmente, diferentes maneras, mensajes, visitas, dejándonos cosas.
Gracias, de verdad. Me siento muy agradecido con Dios. Y bueno, después de esta como introducción, donde quería abrir un poquito mi corazón, quiero compartir algunas cosas que pues creo que vale la pena retomar. Aquí, bueno, tengo mi computadora en la parte de abajo, así que si de repente bajo la mirada es por estar viendo mis notas. La Biblia habla de principios divinos de protección y sentí que era prudente e importante que meditáramos en esto, porque pues los tiempos que vivimos nos empujan a buscar protección y la gente en el mundo busca protección, busca estar protegida pues de diferentes cosas que aquejan, que lastiman, que afectan sus vidas. Algunas personas que no conocen a Cristo buscan protegerse, no sé, hasta en cosas tan, pues que para nosotros son un poco, podrían decir que hasta ridículas, pero bueno, cada quien tiene su fe en, en lo que cree. Pero personas que, no sé, para las envidias, ¿verdad? Usan cosas, plantas, rituales, que si para el mal de ojo, ¿verdad? Que si un hilito rojo, que si un ojo de venado y cosas así. Eh, que si la sábila con moños rojos y coronas de ajos, ¿verdad? O palmas benditas, o rituales con sal. Aún ahora que acaba de pasar el año nuevo, pues gente que se pone ropa de cierto color, ropa interior, que si amarilla, que si roja y no sé cuánta cosa. Son rituales de protección o de prosperidad, que si barrer en año nuevo para que las malas vibras, bueno, ya no quiero seguir hablando de eso, pero el punto es que la gente en su interior, en su alma, busca protección. Hoy en día, pues tratamos de protegernos, de contaminarnos usando gel, lavándonos las manos, el cubrebocas, la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay para el cristiano alguna protección? ¿Hay para los hijos de Dios algún principio de protección? Sí los hay, y vale la pena recordarlos. Quizás usted ya lo sabe o quizás usted los tiene bien claros, pero de verdad que vale la pena recordar lo que la Biblia nos enseña acerca de la protección que Dios nos ofrece y que podemos echar mano, que podemos tomarla y esta protección y recibir sus beneficios. La primer cosa o el primer elemento que encontramos en la escritura que nos es una protección y en general una bendición tremenda es la sangre de Jesús. Es común escuchar a algunas personas cuando oran decir, nos cubrimos con la sangre de Cristo o cubrimos a tal persona con la sangre de Jesús. ¿Por qué dicen esto? Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana hace ya muchos años y que yo escuchaba esto por primera vez, honestamente me asustaba. Porque yo dije, ¿cómo es que te cubren con sangre? Entonces, pues a veces esto para un nuevo que no comprende las cosas puede parecer pues así, ¿no? Un poco, no sé, escandaloso quizás o alarmante, no lo sé, porque no entendemos, obviamente. Ahora que yo lo entiendo, pues ya puedo de alguna manera fluir con eso, pero repito, al principio yo no entendía porque decían, me cubro con la sangre de Cristo o cubro tal cosa con la sangre de Cristo. Realmente, ¿cómo es esto? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz principalmente para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el objetivo principal del derramamiento de la sangre de Jesús. Sin embargo, la Biblia también menciona, ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 19 al 23, lo siguiente. Dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aquí hago una pausa. Lo primero que aquí notamos es que la sangre de Cristo
nos permite estar delante de la presencia de Dios. Dice que por medio de la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, bueno, era el nombre que se le daba a el lugar más privado, si se puede llamar así, del tabernáculo. El tabernáculo pues era toda una construcción, una tienda enorme, ¿verdad? Y estaba compuesta por varias áreas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, como sabe usted, ahí la Biblia dice que adentro de este pequeño cuarto estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero en ese lugar no podían entrar las personas, los israelitas, solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año nada más. Precisamente por causa del pecado, por causa de la maldad, es que no podían entrar, porque si entraban instantáneamente morían. Pero cuando el sumo sacerdote entraba, tenía que entrar con sangre, ¿verdad? Sangre de machos cabríos, sangre de un sacrificio para purificar. Entonces, ahora que Cristo murió, bueno, hace 2000 años, su sangre, dice aquí la Escritura, nos da libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Y al entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, ahí encontramos protección, con la presencia de Dios y con la sangre de Cristo Jesús. Dice la Escritura, sigo leyendo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo Jesús, nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, bueno, repito, la sangre de Jesús principalmente fue derramada para el perdón, la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Pero esa sangre también nos permite entrar a la presencia de Dios, y al entrar en la presencia de Dios somos protegidos. Esto es lo que el mensaje que dio, ¿verdad? A aquella ocasión en el Éxodo, cuando Dios le da instrucción a Moisés para que pudieran salir de Egipto, de hacer este sacrificio, ¿verdad? La Pascua, y que tenían que untar con la sangre de ese corderito sacrificado los postes de las puertas, el dintel, y cuando pasara la muerte por ese lugar y viera la sangre untada, no entraría a esa casa. Entonces, este simbolismo precioso también, ¿verdad? Es un simbolismo de la sangre de Jesús. Estamos cubiertos, obviamente, de manera simbólica, podríamos decirlo, y eso nos da una protección. Entonces, sí podemos invocar la sangre de Jesús, sí podemos decir, estoy cubierto, o declarar, estoy cubierto con la sangre de Jesús. Esto sí se hace, obviamente, con fe, ¿verdad? Porque tiene que ser con fe, no es declaraciones como tipo, no sé qué palabra usar, declaraciones así como mágicas, ¿verdad? Como tipo fetiche, no sé qué palabra usar. Si estamos diciendo que es una declaración con fe, conscientes del poder que hay en este evento de la cruz. La cruz de Cristo es pues un evento poderoso. Por eso se considera que el día más importante de toda la historia fue el Viernes Santo, donde Jesús murió. Ahí fueron exhibidos públicamente los principados y las potestades, y se triunfó sobre de ellos. Entonces, con la sangre de Jesús, nosotros recibimos perdón en nuestros pecados, pero también la entrada a la presencia del Señor, y con esto somos protegidos. Entonces, invoquemos la sangre de Jesús o declaremos, somos cubiertos, estamos ya cubiertos con la sangre de Jesús. No es que nos estamos cubriendo a cada rato, no. Una vez y para siempre. Solamente recordarnos, estoy cubierto con la sangre de Jesús. Usted lo puede decir ahí en su lugar, estoy cubierto con la sangre de Jesús. Muy bien. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que recordar para protección que la Biblia nos enseña.
Y bueno, la siguiente cosa que la Biblia enseña para protección, pues es el famosísimo Salmo 91. Y bueno, algunos hasta de memoria se lo saben. Quiero leerlo porque aquí nos dice cosas de protección que el salmista, ¿verdad?, menciona. Dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y bueno, ahorita seguimos leyendo, pero aquí lo primero que nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo significa esa relación con Él. Y esa relación con Dios es gracias a la sangre de Jesús. Entonces una cosa nos lleva a la otra. La sangre de Jesús nos permite entrar a su presencia porque ya no hay pecado en nosotros y ahora podemos iniciar una relación, una intimidad, una comunión con Dios. Y esta comunión equivale a habitar bajo su sombra, bajo su abrigo, bajo su protección. Ahora aquí el versículo 4 dice que con sus plumas te cubrirá. No es porque Dios tenga plumas, es obviamente una manera simbólica de decir que Él nos protege, pero esto me recuerda a las palabras que nuestro Señor Jesús en el Evangelio declara delante de la ciudad de Jerusalén. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esta expresión de nuestro Señor Jesús tiene que ver con esa acción que precisamente las gallinas hacen con sus polluelos. Esto lo hacen para dormir, pero también cuando comienza a llover o cuando simplemente quiere sentir la seguridad o los polluelos necesitan la seguridad de su mamá. Yo no sé si usted ha convivido con gallinas culecas o cluecas, no sé cómo se diga, que tienen sus pollitos, ¿verdad? Pero si usted intenta sacarle un pollo debajo de las alas, usted se va a llevar unos buenos picotazos. Esa gallina va a defender a sus polluelos. Yo cuando era niño, mis padres tenían gallinas, a mí me encantaba meterme adentro del gallinero y simplemente pasar horas observando las gallinas, viendo lo que hacían. Yo veía esto. Mientras la gallina se sentía amenazada, se ponía muy agresiva y soltaba sus picotazos y yo intentaba agarrar a uno de sus polluelos. Entonces, Dios me recordaba esto. Él pone este ejemplo, ¿verdad?, de cómo una gallina es capaz de defender a sus hijitos, ¿verdad?, cuando estos están debajo de sus alas. Y esto es como ese ejemplo que dice, mira, si tú estás conectado conmigo, si tú estás conectado con el Señor, en comunión, en contacto constante con Él, si tú estás, ¿verdad?, en relación constante con Dios, es como meterte bajo sus alas. Y al estar bajo sus alas, hay protección. Esa es una protección que la Biblia nos enseña. Entonces, la comunión con Dios nos da protección. La relación con Dios nos proporciona protección. Y bueno, los salmos están realmente llenos, totalmente llenos de versículos que hablan de refugio, de protección. Voy a leer algunos y estos obviamente suceden cuando hay intimidad, cuando hay cercanía con Dios. Por eso es tan importante mantener la vida, el corazón cerca del Señor, una y otra vez buscándole, ¿verdad? No solamente pues porque somos beneficiados en cuanto a que nuestro espíritu está fuerte, vivo, nuestra alma está confiada, sino también hay una protección que estamos leyendo en la Escritura. Por ejemplo, Salmo 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
el Señor, Dios, será refugio en tiempo de angustia. Algunos de nosotros quizás hemos estado sufriendo algún tipo de angustia por alguna causa, bueno, en nuestra familia, por la pérdida de nuestra suegra, que, pues como la mayoría saben, el lunes partió con el Señor. Y pues aunque sabemos que ella está bien, ella está en las manos de su amado, ella está disfrutando de su presencia, pues ella era un elemento clave, una mujer muy amada por mi familia y por muchos. Y aunque tenemos paz en el sentido de que ella está bien, pues se le extraña bastante. Hay tristeza en el corazón, pero Dios ha sido nuestro refugio estos días. Entonces esa comunión con Dios nos da esa protección. El Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío. Estos elementos, una roca, un castillo, hablan de refugio, hablan de protección, pero esto solo se da con la comunión, con la cercanía con Dios. Dice luego el salmista, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, el salmista experimentaba una y otra vez cómo Dios protegía su vida, cómo Dios lo cubría. Y la verdad es que sí he sentido yo estos días cómo Dios nos cubre, cómo Dios nos protege, aún en medio de la crisis. Esto es interesante, no sé cómo explicarlo. De hecho, entré un poquito en conflicto, dije, Señor, a ver, pero estamos en medio de una tormenta. Pero Dios me decía, pero en medio de esa tormenta estoy yo allí. Y es verdad, es decir, Él está, la tormenta no se quita, pero él está y eso nos hace sentir seguros, protegidos. Es como cuando Jesús estaba en aquella barca y la barca junto con los discípulos empezó a experimentar esta tormenta y sentían que se ahogaban, que la barca se hundía, pero Jesús estaba en medio de la barca. Entonces, Jesús los libró de la muerte esa ocasión. Entonces, quizás estás tú sufriendo también alguna tormenta, algún huracán, pero quiero decirte que si tú te acercas al Señor, ahí te sentirás seguro, aún a pesar de la tormenta, aún a pesar de la turbulencia, en sus manos estarás seguro. Esa es protección, son principios de protección, habitar bajo la sombra del Altísimo. Otro salmo, 28:8, dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Puedes tú decirlo, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. Son declaraciones que si se hacen con fe, ministran el alma, ministran el corazón. El Salmo 31:4 dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me guardarás de la angustia. Ahora, aquí es interesante que dice guardarme de la angustia. No es que precisamente a veces los problemas siguen, pero uno puede estar con problemas angustiado o con problemas y en paz. Y eso lo he estado experimentando estos días que he estado aquí encerrado. He tenido momentos donde se desata como una angustia. Yo sé que es algo, un ataque totalmente espiritual. Estaba de repente muy tranquilo, todo bien, y de repente, ¡fum!, me empieza a invadir una angustia, una desesperación, una tristeza. Pero el Señor trae a memoria estos versículos y yo comienzo a orar y a declarar y yo comienzo a derramar mi corazón al Señor y eso se va, ¡fum! Así, lo he experimentado una y otra vez estos días. De hecho, hace rato, antes de empezar, de repente volví a sentir otra vez como si una nube negra me quisiera envolver y me puse por unos, pues fueron segundos, gracias a Dios, mal, pero otra vez invoqué al nombre del Señor y eso se fue, porque esto es verdad, esto es realidad. Él nos guarda de la angustia a pesar de las circunstancias. Entonces yo lo animo, invoque el nombre del Señor, invoque el nombre de Jesús, cúbrase bajo sus alas, póngase bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y ahí estará usted
seguro. Y bueno, podría yo seguir leyendo salmos, porque hay muchos más. Salmo 46:7, por ejemplo, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:11 dice: Jehová de los ejércitos, otra vez, está con nosotros. Y vuelve a mencionar las mismas palabras. El salmista se repetía esto una y otra vez. Entonces son como principios. Repítase a usted mismo las palabras de Dios. Háblelas con fe. Y esto es refugio. Esto da seguridad. Entonces, bueno, estoy hablando de principios bíblicos de protección. El primer principio, la sangre de Jesús, invocar la sangre de Jesús. Ya estamos cubiertos, no tenemos que estar como cubriéndonos a cada rato, simplemente recordarnos: estoy cubierto con la sangre de Jesús. Y segunda cosa es habitar bajo la sombra del Altísimo, es decir, estar en esa comunión con Dios, invocando su nombre. Tercer cosa que encontramos en la Escritura de protección, pues la oración. Sí, la oración. La oración es un elemento importante en la vida del cristiano. Pues la verdad es que es de mucha utilidad. Es el medio que Dios escogió para que tengamos comunión. Y como hace rato vimos, una cosa nos lleva a la otra. Gracias a la sangre de Jesús podemos entrar a su presencia. Y gracias a entrar en su presencia podemos tener comunión con Él y habitar bajo su abrigo. Y para habitar y tener comunión con Dios, entra la oración, ¿verdad? La oración nos es dada para tener comunión con Dios, para que usted derrame su corazón, para que usted exprese su sentir, su angustia, su preocupación. Lo he visto una y otra vez. Cuando oramos, viene esa presencia del Señor, viene ese respaldo y nos sentimos seguros. Entonces, orar es un arma, podríamos decir, es un elemento que Dios nos ha dado también para protección, no solamente para la comunión. Por supuesto que eso es importantísimo, la comunión, como ya lo dije hace rato, pero también es un elemento de intercesión. La intercesión es buena porque nos proporciona protección. La intercesión, pues, es clamar a Dios a favor de otros o a favor de una circunstancia. Por eso el famoso teléfono de Dios, yo no sé, eso me lo enseñaron cuando yo empezaba a ser cristiano, ¿verdad? Mis primeros años de cristiano me dijeron: ¿ya te sabes el teléfono de Dios? Y yo: caray, no, me dijeron Jeremías 33:3. Bueno, los que son quizás de mi época, sí se saben el teléfono de Dios. No sé si las nuevas generaciones se lo sabían, pero bueno, ya se lo saben. El teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. El teléfono de Dios. Entonces, bueno, por eso Dios nos ha dado ese teléfono o ese versículo, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, la intercesión tiene ese efecto cuando se hace en el nombre de Jesús bajo los lineamientos de la Escritura, de poder brindar protección. Y bueno, quizás el ejemplo perfecto está en Génesis capítulo 18, pues cuando Abraham, ¿verdad?, tiene ese encuentro con esos seres celestiales, esos ángeles y pues al Señor. Dice ahí que estuvo con ellos, comió con ellos, y luego comienzan a caminar rumbo a Sodoma y Gomorra. Y en esa caminata, en este tiempo, pues Abraham comienza, ¿verdad?, a hablar con Dios y menciona esto acerca de interceder. Bueno, lo conocemos así como una plática de intercesión. Voy a leer los versículos donde dice esto, dice Génesis 18:23. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos esté de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Como si fuera más buena gente Abraham que Dios, ¿verdad?
Pero luego dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Fíjese nomás. Ahora, esta intercesión, otra vez vemos cómo está ligada una cosa con otra. Está basada precisamente en la comunión, en el acercamiento, en la relación. Entonces, la sangre de Jesús nos permite tener comunión. La comunión nos permite morar bajo su sombra. Y morar bajo su sombra nos da esa confianza de poder interceder. Abraham tenía esa confianza. Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque había una cercanía, porque había una comunión, porque había una relación. Y por eso él se atrevió a hacer esto. Y al final de cuentas, bueno, si usted ha leído esta parte de la historia, pues obviamente no había 50 justos en ese lugar. Y bueno, pues Abraham quizás lo sabía de alguna manera y luego pues se atreve a decir, porque pues Dios dice, ok, está bien, si encuentro 50, no los destruyo. A toda la ciudad la perdono por 50 justos. Y bueno, Abraham dijo, bueno, ya que comencé a hablar, dice, aunque soy polvo y ceniza, ¿verdad? Dice ahí, quizás faltaran de 50 justos 5. A lo mejor nomás hay 45. Dice, ¿a poco por 45? Y bueno, es un poquito así como, no sé, interesante esta plática que tiene Abraham con Dios. Y después dice, bueno, ¿y qué tal si no hay ni 45, sino solo 40? Y así se va bajándole, ¿verdad? Y hasta el último incluso le dice, mire, no se enoje, mi señora, si hablar es solamente una vez, ya, aunque sea nomás una vez. Quizás hay 10, ¿verdad? Quizás 10. No la destruiré, dice Dios, por causa de los 10. Se muestra en este diálogo, obviamente, una cercanía, como ya lo dije, una confianza, un amor, una comunión. Esto nos permite recibir ayuda y protección al interceder. Entonces, la intercesión, la oración nos puede proporcionar protección, ¿verdad? Protección. Ahora, esto se puede reforzar con un versículo bastante interesante que está en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Bueno, es toda una visión, ¿verdad? No la voy a explicar toda, pero ahí tiene una visión. Dios le muestra varias cosas a Ezequiel, pero lo que dice este versículo es interesante y solamente refuerza el principio que estoy diciendo. Este versículo dice así, le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, obviamente hombres en el sentido de ser humano, hombres y mujeres. Ponles una señal en la frente a los que gimen y a los que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Qué interesante. Dice, ponles una señal. Y ahora esta señal era precisamente para evitar destruirlos, pues, porque había mucha maldad. Pero aquí está diciendo, mira, los que gimen a causa de la maldad, los que no son indiferentes a la maldad, los que están orando, clamando, intercediendo, ellos ponles una señal, es una señal de protección. Entonces, aquí refuerza que la oración, ¿verdad? No solamente nos da comunión con Dios, intimidad, cercanía, y eso nos da protección, sino por medio de la comunión podemos interceder ante el Señor, pararnos en la brecha, como lo decimos. Y Dios nos pone una señal de protección. Yo he experimentado en más de una ocasión cómo Dios escucha nuestras oraciones. Ahorita precisamente hay un amigo pastor en España que los días pasados estaba muy grave precisamente por causa del COVID. Y su esposa me mandó mensajes y inmediatamente nos pusimos a orar, nos unimos pues, porque pues no fui el único obviamente, a la oración de mucha gente seguramente. Y bueno, hace unos días, no sé si ayer o antier, recibí mensaje de que había mejorado drásticamente, que el pastor testificó diciendo que había sentido como que algo le había pasado a sus pulmones en un instante. Y la mejoría fue muy, muy notoria. Entonces estábamos muy contentos, yo estaba muy agradecido con Dios.
porque esto es parte de la protección que Dios nos da, la oración. Y bueno, no en vano, pues hay más versículos que hablan de esto, el famoso versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son versículos que refuerzan esto. En la oración podemos recibir protección, o a través de la oración, de la comunión, de estar bajo sus alas, de estar bajo su sombra, gracias a la sangre de Jesús. Y bueno, pues en el Nuevo Testamento vemos cómo nuestro Señor Jesús vuelve a traer este principio de la oración una y otra vez. Y bueno, y el más significativo que yo podría mencionar ahorita, pues es precisamente esa parábola que dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, que está en Lucas capítulo 18. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dentro de sí pensó, dice, bueno, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, dijo nuestro Señor Jesús, escuchen lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. El Señor nos da esta parábola para recordarnos, miren, ese juez era malo, era injusto, y decidió hacer justicia porque le hartó la mujer. Pero en el caso nuestro, tenemos un juez justo, no injusto. Y además, nosotros no le hartamos, como algunos llegan a pensar, ya tengo enfadado a Dios. No, usted no enfada a Dios. Quítese eso de la cabeza. Dios nos ama y Dios no es como este juez injusto que nos responde porque ya lo enfadamos. Él nos responde porque Él es bueno y porque nos ama. Entonces, cuando hace Jesús esta parábola, cuando dice más bien esta parábola, hace un contraste muy, muy impresionante de un juez injusto y una viuda. Pero usted ni es viuda, hablando de que tenemos un marido, que es Jehová de los ejércitos, un esposo, que es Jesús, el Hijo de Dios, y tampoco somos una molestia, somos amados. Y tampoco Él es un juez injusto, Él es un juez justo. Entonces simplemente cuenta esta historia a modo de contraste. Dice, si el juez injusto fue capaz de ayudar a la mujer, ¿cuánto más el juez justo, que es Dios, nos va a ayudar, siendo que somos sus amados? Entonces, no dejemos de orar, de buscar su rostro, ¿verdad? Porque el que habita a la sombra del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y gracias a la sangre de Jesús podemos entrar a su presencia y orar, interceder. Y bueno, por último, hay otro elemento que vale la pena recordar, que nos brinda protección. Quizás con eso que acabamos de decir, pues es suficiente, ¿verdad? Pero, repito, vale la pena mencionar este otro elemento porque la Biblia lo enseña y porque la Biblia claramente especifica cómo Dios envía ayuda y protección, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lo que dice aquí. Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11 dice, reprenderé también por ustedes al devorador, protección, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
y todas las naciones les dirán bienaventurados, pues porque serán tierra deseable, dice el Señor. Aquí hay un principio de protección. Digo, está súper claro. No es que se trate otra vez, ay, el asunto del dinero. Hermanos, hemos hablado en más de una ocasión de esto, pero yo quise mencionar esto porque esto es tan interesante, repito, porque es muy, muy claro. El diezmo obviamente es una prueba de confianza. ¿Confiar en qué? En que te va a alcanzar porque Dios te va a proveer, porque Dios te va a sostener. Es una prueba de obediencia también. Es una prueba de fidelidad. Pero también es una oportunidad sorprendente para ver la protección divina. Aquí está, lo acabamos de leer. Ahora, como dije, es una prueba para nosotros. De hecho, bueno, el diezmo, pues el diezmo es la 10ª parte. El número 10 en la Biblia es un número interesante. Los números en la Biblia generalmente tienen un significado cada uno de ellos, pero el número 10 está asociado precisamente con la prueba. El diezmo prueba nuestro corazón una y otra vez. Pero no solamente eso, el 10, repito, tiene esta tonalidad de prueba. Por ejemplo, fueron 10 las plagas que Dios envió para probar a Faraón, 10 plagas. También son 10 los mandamientos de la ley de Dios, donde prueba nuestra obediencia, 10. También fueron 10 veces las que probó Dios a Israel en el desierto. 10 veces Labán, por ejemplo, el suegro de Jacob, le cambió el salario, probando así el corazón de Jacob. 10 veces se lo cambió. También fueron 10 días los que Daniel pidió comer legumbres para probar, ¿verdad? Que no era bueno comer la comida del rey. 10 días, dijo. Probemos por 10 días. También fueron 10 las vírgenes de la parábola de Mateo 25, ¿verdad? Las que fueron probadas en su diligencia. Sabemos que 5 fueron sensatas y 5 insensatas, pero en sí eran 10. Y bueno, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 se mencionan 10 días de prueba a los creyentes. Entonces, el número 10 tiene la connotación de prueba. El diezmo, repito, es una prueba de nuestro corazón, si seremos capaces o no de obedecer al Señor en esta área. Ahora, pero lo más interesante de esto es que es el único versículo donde Dios dice, tú me puedes probar a mí. Pruébame a mí. Si no te abriré las ventanas de los cielos, si no te protegeré, si no reprenderé al devorador. El diezmo. Por eso quise mencionarlo, porque es prueba por todos lados, pero aquí Dios nos dice, pruébame a mí, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Haré esto a tu favor. Entonces, estamos hablando de principios bíblicos de protección. La Escritura menciona esto. Gracias a Jesús, a su sangre, podemos entrar a su presencia y ahí encontrar protección. Gracias a esa sangre podemos entrar a su presencia y ahí tener comunión. Y al tener comunión nos colocamos bajo sus alas, bajo su sombra, y ahí somos protegidos. Y al estar protegidos, al estar bajo su sombra, bajo sus alas, bajo esa comunión, tendremos la libertad y la confianza de orar e interceder, como lo hizo Abraham a favor de su sobrino Lot, ¿verdad? Y también Dios nos menciona que lo podemos probar si somos obedientes en nuestro diezmo. Y Él nos brindará una protección que menciona ahí la palabra que leí hace un momento. Pues estos son los pensamientos que quería compartir hoy, que la verdad vale la pena recordar en estos tiempos donde necesitamos sentirnos seguros y saber que podemos estar protegidos con nuestro Señor Jesús. Quisiera que oráramos unos minutitos precisamente, aprovechando la enseñanza para recibir protección y beneficios de los que habla la Escritura. Si usted gusta orar conmigo, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Señor, primeramente te damos gracias por la sangre del Cordero.
Gracias porque la sangre del Cordero nos da la oportunidad de entrar a tu presencia. La oportunidad de entrar a tu presencia. Usted que está escuchándome puede decirlo conmigo. Yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Mi familia está cubierta con la sangre de Jesús. Puede mencionar a cada uno de los de su familia. Mi esposa está cubierta con la sangre de Jesús. Mi hijo mayor está cubierto con la sangre de Jesús. Mi hija Juliana está cubierta con la sangre de Jesús. Mi hijo Paolo está cubierto con la sangre de Jesús. Mi madre, mis hermanos están cubiertos con la sangre de Jesús. Ore ahí, en su lugar, y háblelo con fe. Ahí hay protección en el nombre de Jesús. Mi cuerpo, mis pulmones, mi cabeza, están cubiertos con la sangre de Jesús. Y recibimos esos beneficios que habla la Escritura. Cubiertos con la sangre de Jesús. Porque esa sangre fue derramada una sola vez y para siempre. Y obtuvo para nosotros eterna redención. Y si la sangre de aquellos machos cabríos que fueron untadas en las puertas, en los postes, en los dinteles, impidió que la muerte entrara a esas casas, ¿cuánto más la sangre de Jesús nos protegerá del mal? Gracias, Jesús, por derramar tu sangre. Recibimos los beneficios que tu sangre tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Y aprovechamos, Señor, esa oportunidad bendita que tú nos das, de que por medio de tu sangre podemos con libertad entrar al lugar santísimo. A tu presencia, Señor. Y ahí estar seguros. En el nombre de Jesús yo pido, Padre, que ahí donde están mis hermanos escuchando, puedan colocarse bajo tus alas. Colocarse bajo tu protección. Nos acercamos a ti. Tu palabra dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. En esta tarde nos acercamos a ti, Padre Celestial, por medio de la sangre de Jesús. Y nos cubrimos bajo tu sombra. Nos colocamos bajo tus alas. Y ahí estaremos seguros. Tu protección sobre nosotros. En el nombre de Jesús, toda angustia se va. La angustia se va en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Y con esa cercanía, por medio de Jesús, por medio de su sangre, tenemos confianza de acercarnos a tu trono y de interceder a favor de nuestros hermanos. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús, en la autoridad que emana de la cruz. Intercedemos a favor de todos aquellos que están enfermos ahora. Yo oro a favor de Jesús Sánchez, en el nombre de Jesús, y ordeno a su sistema inmunológico que venza ahora. A favor de Andy Velázquez, en el nombre de Jesús, sanidad total. A favor de Lucy Castro, en el nombre de Jesús, ordeno sanidad total. En el nombre de Jesús, a favor de Francis, sanidad total. De mis hermanos en coro, en el nombre de Jesús, sanidad. Oro a favor de mi hija Juliane, sanidad total en el nombre de Jesús. A favor de Fabricio, de Paolo, de mi esposa, de mi propio cuerpo, sanidad total en el nombre de Jesús. A favor de mis sobrinos,
A favor de mi hermano César, en el nombre de Jesús, sanidad total. A favor de mis cuñados, en el nombre de Jesús, ordenamos sanidad total. Si tú tienes un familiar enfermo, ahorita mismo tú puedes orar e interceder ahí en tu lugar, ahí en tu casa o donde estás. Vamos a aplicar lo que acabamos de escuchar. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Recibimos sanidad. Recibimos paz. Recibimos fuerza en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por darnos la seguridad de que estás con nosotros. Te amamos, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y Señor, los que estamos en casa, entregaremos nuestros diezmos en cuanto es posible, porque también queremos aprovechar esa oportunidad que tú nos das de recibir protección cuando practicamos el diezmo. En cuanto sea posible, lo entregaremos, confiando en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, confío en Dios en que la próxima semana ya nos veamos en vivo y a todo color. Pero bueno, por lo pronto, creo que fue un tiempo aprovechado, por lo menos lo digo por mí, me ha servido, aunque extraño estar allá, extraño estar con todos, extraño incluso abrazarnos aquí en casa, porque pues no nos abrazamos, pero pronto, pronto lo podremos hacer. Les amo, les mando un abrazo, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Supongo que por allá, en la iglesia, no sé si Marco o alguien va a tomar el micrófono, pero bueno, yo me despido. Gracias. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Gracias por estar aquí. Y primero Dios, nos vemos el próximo domingo en las dos reuniones, 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Aquí los esperamos. Que sean bendecidos esta semana, que sea de gran bendición para ustedes. Y cuídense, cuídense, es momento de cuidarnos. Dios nos cuida, pero también hay que ser prudentes. ¿Salen? Sean bendecidos y quedamos despedidos. Gracias.